Buenas noches, ingeniero, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1, que está integrado por Natalie, por Pamela y por mi persona. Vamos a hablar sobre el método de integración numérico, trapecios y Riemann. La suma de Riemann es un método de integración numérico que nos sirve para calcular el valor de una integral definida. Es decir, el área bajo la curva. Este método es muy útil cuando no es posible utilizar el teorema fundamental del cálculo. Estas sumas toman su nombre del método del matemático alemán Bernhard Riemann. El método de trapecio es uno de los métodos más utilizados para calcular aproximaciones numéricas de integrales definidas, es decir, la primera de las fórmulas cerradas de integración de Newton. Justificación y propósito. Un número finito de rectángulos de un área irregular, calcular el área de cada uno de los rectángulos y sumarlos. Para hacer esto, aquí tenemos nuestra fórmula. Si y f de x menos 1 para todo y, entonces denominamos S como la suma de Riemann por la izquierda. Si y f de x y, entonces denominamos S como la suma de Riemann por la derecha. La regla del trapecio es una forma de aproximar una integral definida utilizando n trapecios. La fórmula del trapecio múltiple es una extensión de la regla del trapecio. Consiste en dividir el intervalo de integración en varios segmentos del mismo tamaño. Mientras el segmento sea más angosto, la aproximación al valor del área bajo la curva mejorará. Y para poder hacer este cálculo tenemos la siguiente fórmula. Integración numérica. Dada la función de f más el intervalo a más b, R continuo, queremos calcular la integral definida de f más de f del intervalo de a b. ZB en la función de x de dx por el teorema fundamental del cálculo. Si f es la primitiva de f, entonces se ve f de x de dx es igual a la función b menos la función a. No siempre se conoce una primitiva de f, de hecho puede ser la primitiva f, no puede exponerse mediante funciones elementales. La alternativa es realizar una estimación de valor de la integral. La integración numérica es conocida como cuadratura, que es el número de métodos empíricos en que se trazaba el cuadrado bajo la curva en cuestión para estimar el área. Dentro del cálculo numérico, la integración numérica comprende una amplia familia de algoritmos para el cálculo del valor numérico de una integral definida. En la mayoría de los casos, ese valor numérico es un valor aproximado de la integral definida. Puede haber varias razones por las cuales se desea o se necesite calcular el valor numérico aproximado de una integral definida. La función integrando es el desconocido, pero se conoce como algunos puntos de la función, por ejemplo, puntos de datos obtenidos experimentalmente. La función integrado no tiene función primitiva. Por ejemplo, la función primitiva es conocida, pero es más conveniente o más sencillo calcular numéricamente la integral definida. Bueno, ahí podemos ver ejemplos de las imágenes. Por lo que una aproximación a la integral definida estará dada por
La integral de a más b, la función de x de dx es igual a b menos a sobre 2 más la función a más la función b, donde la expresión del lado derecho es la función para el área del trapecio. Sin embargo, es posible mejorar esta aproximación tomando dos trapecios, n es igual a 2, y para ello se divide el intervalo de integración al intervalo de a y b a la mitad para tener. A continuación tenemos un ejercicio para comprender mejor el método del trapecio. Como paso 1 debemos integrar la ecuación. La ecuación que se nos da es x al cuadrado menos x menos 2, y en los intervalos de menos 1 a 2 serán integrados la ecuación por x. Entonces podemos dividir a la ecuación en tres integrales. Al realizar la integración tenemos como resultado un tercio de x al cubo menos un medio de x al cuadrado menos 2x. Como paso 2 obtenemos el área de la integral definida. En el área realizamos la multiplicación de cada función, que tenemos que es un tercio por 2 al cubo menos 1 al cubo menos el 1 medio de 2 al cubo menos 1 al cuadrado. Menos 2 de 2 menos que será multiplicado. Si seguimos resolviendo el ejercicio, tenemos como resultado que el área es menos 9 medios, que es igual a menos 4,2. Paso 3. Utilizamos la fórmula del método, que sabemos que es I igual a B menos A sobre 2, de la suma de ambas funciones, que es A más B. Realizamos la sustitución en cada una de las funciones, tanto los valores del primero en la función de A, que es menos 1 al cuadrado, menos 1, menos 2, que nos da el resultado de 0. En la función de B tenemos 2, que reemplazamos en toda la función, 2 al cuadrado menos 2, que es igual a 0. Como podemos darnos en cuenta, cada resultado que tenemos del anterior ejercicio nos da resultado de 0, entonces utilizamos el porcentaje de error, que al tener un resultado como 0 tenemos un porcentaje del 100% de error. Ya. La integrado por método de trapecio. Se utiliza la siguiente fórmula. De I es igual al intervalo de A más B por la función de x de dx es igual a h sobre 2 más el intervalo de función de A más la función de B. H es igual a B y menos A sobre N, dado los siguientes valores, que sería A es igual a 1, B es igual a 2 y N es igual a 1. Luego le reemplazamos H es igual a 2 menos 1 sobre 1, que da el resultado de 1. La función de A es igual a la función de 1, que da un resultado de 0,5. La función de B es F2, es igual a 3.313708. Y reemplazando en la fórmula, que sería I es igual a 1 medio sobre 0,5 más 3,31, 37,008, que da un resultado como I es igual a 1,906854. Tenemos otro ejemplo mediante el método de sumas de Riemann, que nos dice que encontremos el área bajo la curva para la función f de x de 4 menos x al cuadrado en el intervalo menos 1, 2. Paso 1. Verificaremos si la función es positiva o negativa en el intervalo. Como podemos darnos en cuenta, aquí está la función y bajo análisis podemos darnos en cuenta que la función es positiva en el intervalo menos 2, 2. Y por tanto, la integral definida que se obtiene mediante sumas de Riemann nos proporciona el área bajo la curva en el intervalo menos 1, 2.
Listo. El paso 2, calculamos la base delta X de cada rectángulo. Al reemplazar los valores de -1 y el 2 en los intervalos B y A, tenemos como resultado 3n, que sería delta X. El siguiente paso sería calcular el área, la altura de cada rectángulo por la derecha. Al reemplazar igual en la fórmula el valor de delta X, que sería 3 sobre n, tenemos un resultado ya en la fórmula que sería 3 más 2 que multiplica a delta X, que es 3 sobre n, por i menos 3 al cuadrado sobre n al cuadrado por i al cuadrado. Paso 4. Calculamos el área solicitada mediante sumas de Riemann por la derecha. Reemplazamos los valores, ya tenemos el intervalo que es -1 hasta 2 en la función que sabíamos anteriormente, que es 4 menos x al cuadrado por dx. Utilizamos el límite que es de n al infinito porque tenemos infinitas posibilidades, pero por la derecha, que sería positiva. Reemplazamos dx en cada, en cada uno de los términos que nos dan de límite y en la suma de Riemann. Nos damos en cuenta aquí que al resultado salen solo números positivos, entonces sería 9 que multiplica 9 por 1 menos 9 medios y 1 que multiplica el 2. Al multiplicar toda la expresión y ya como resultado tendríamos que el área mediante sumas de Riemann de este ejercicio sería un área igual a 9. Muchas gracias, esa sería toda la presentación. Espero hayan comprendido y nos despedimos. Muchas gracias.